Comer, el acto más fundamental, más universal de la existencia humana. Un impulso biológico que compartimos con todas las criaturas vivas. Pero para nosotros, los humanos, comer es infinitamente más que un simple sustento. Es cultura, es ritual, es identidad, es poder, es placer y a veces incluso pecado. ¿Cómo pasamos de desgarrar carne cruda y roer raíces amargas a la complejidad infinita de nuestras cocinas actuales? ¿Cómo transformamos la necesidad básica de alimentarnos en el arte de la gastronomía, en elaborados códigos sociales, en industrias globales y a veces en fuente de conflicto y desigualdad? Esta es la historia de la comida, una historia que es, en esencia, la historia de la humanidad misma. Desde el primer fuego chispeante hasta el brillo frío del microondas. Un relato sobre cómo lo que comemos nos ha hecho, literalmente, lo que somos. La historia de la comida. Imaginen una ostra, resbaladiza, iridisciente, arrancada de su valva. En nuestros restaurantes la jugueteamos, la rociamos con limón a través de muselina, la ahogamos en vinagres exóticos o tabasco bermellón, una leve tortura para reavivarla antes de morir. La deslizamos con cubiertos de plata fría hasta la boca. Así la comen muchos, perdiéndose la intensa experiencia sensorial que realmente es. Pero hubo un tiempo, y aún existe una forma, de comerla como nuestros ancestros más remotos. Llevarse la valva directamente a los labios, echar la cabeza atrás, arrancarla de la concha con los dientes, saborear su jugo salobre, aplastarla levemente contra el paladar antes de tragarla viva, sentir un penetrante trazo de mar con todas sus algas y sus brisas. La ostra, comida viva y sin cocinar, es quizás lo más cercano que nos queda en Occidente a la comida natural, un puente hacia un pasado preculinario. Aunque incluso esa ostra de restaurante ha sido criada, cuidada y recolectada por manos expertas, lejos de la poza salvaje. Sigue siendo en esencia un producto de la naturaleza apenas modificado, a diferencia de nuestras frutas y verduras, resultados de siglos de cría selectiva. Y la comemos viva, un acto que nos conecta con prácticas de otras culturas. Los gusanos de los aborígenes australianos, los piojos compartidos como caramelos o afecto entre los nuer, la sangre bebida de reses vivas por los masái, las larvas vivas en panales etíopes y otros muchos ejemplos. Nosotros comemos ostras, a menudo con una solemnidad que oculta su naturaleza primordial. Es un alimento crudo singular, porque cocinarla suele estropearla, enmascarando su esencia marina. La comida cruda nos fascina porque es anómala, un regreso a un mundo precivilizado, incluso prehumano. Porque cocinar, aplicar fuego a los alimentos, es una de las pocas prácticas verdaderamente extrañas y definitorias de nuestra especie. En la larga búsqueda que nos hace humanos, que nos separa del resto del reino animal, más allá de la imposibilidad de aparearnos con otras especies, hemos invocado la conciencia, el lenguaje, el ingenio y el arte. Pero quizás nada nos distingue tan claramente como nuestro dominio del fuego. Aunque otros primates puedan aprender a usarlo de forma limitada bajo supervisión, solo los humanos hemos tomado la iniciativa de domesticar la llama. Y de esa domesticación nació la cocina. Una innovación sorprendentemente reciente en nuestra larga historia. Las pruebas más antiguas apenas superan el medio millón de años, y las pruebas convincentes no tienen más de 150.000. Claro que todo depende de qué entendamos por cocinar.
¿Es cocinar exponer la tierra al sol para convertirla en horno de semillas, como dijo Virgilio? ¿O rumiar, como hacen otros animales? ¿O comer contenido predigerido del estómago de una presa? ¿O premasticar la comida para niños o enfermos? Incluso lavar un alimento es un primer paso en su procesado. Rociar una ostra con limón ya altera su textura y sabor. Marinar transforma tanto como el calor. Colgar la carne para que se madure, secarla al aire, enterrarla para fermentarla como el kimchi coreano o el ancestral gravlax, salmón sepultado, batir leche hasta convertirla en mantequilla, o fermentar cereales para obtener pociones que alteran la mente, todas son formas de transformar los alimentos. ¿Por qué entonces privilegiamos cocinar con fuego? La respuesta no está tanto en la transformación física de la comida, sino en sus profundas consecuencias sociales. La cultura, podría decirse, empieza cuando lo crudo se cocina. El fuego de campamento se convierte en hogar, en foco de comunidad. Cocinar no es solo preparar alimentos, es organizar una sociedad. Introduce roles especializados, placeres y responsabilidades compartidas. Crea vínculos que van más allá del simple acto de comer. A veces, la preparación misma se convierte en el ritual central, como en el Festival del Ñame de Quirihuina, donde la distribución y preparación de la comida eclipsaba al acto privado de comerla. Cocinar se vuelve metáfora de la vida misma, como las tribus californianas que cocinaban simbólicamente a las nuevas madres y a las jóvenes púberes en hornos excavados en el suelo. Se convierte en ritual sagrado, mediador entre cielo y tierra, vida y muerte, naturaleza y sociedad, como creían algunos pueblos amazónicos. En Japón, la palabra comida, gohan no, significa literalmente arroz cocido honorable, reflejando no solo la centralidad del arroz, sino el prestigio social del acto de alimentarse. La vida se mide en comidas rituales: arroz rojo para un nacimiento, pastel de arroz pisado en el primer cumpleaños, pescado sacrificado para una nueva casa, pasteles nupciales como talismanes de longevidad o comidas en comunión con los ancestros. En la sociedad hindú, las normas sobre qué se come y con quién establecen y mantienen límites sociales. La comida cruda puede intercambiarse entre castas, pero la cocinada no, pues afecta a la pureza. Incluso los alimentos cocinados se subdividen. Los servidos en agua son distintos a los fritos en mantequilla clarificada, y estos últimos pueden compartirse más ampliamente. El vegetarianismo se asocia a las castas altas, mientras que comer carne, especialmente de vaca, o beber alcohol señala a las castas consideradas impuras. La complejidad de los tabúes y las reglas alimentarias, como en Fiyi, donde distintos grupos comen alimentos complementarios en presencia de otros, muestra cómo la comida cocinada articula el orden social. Incluso hoy, en nuestras culturas modernas, lo que llamamos crudo rara vez lo es realmente. Es un concepto cultural. No hablamos de manzanas o lechugas crudas porque comerlas así es la norma. Solo especificamos zanahorias crudas o cebollas crudas cuando normalmente se cocinan. Cuando servimos carne o pescado crudo en Occidente, el acto adquiere connotaciones de transgresión, de riesgo, de un primitivismo domesticado. Recordamos la clasificación china de los bárbaros en crudos y cocinados según su grado de civilización. Nuestro plato crudo por excelencia, el stick tartar, evoca la ferocidad medieval de los mongoles, los tártaros, cuyo nombre resonaba con el del infierno clásico. Pero el plato actual
es un ritual de sobrecompensación civilizada. La carne picada hasta volverse vermiforme, mezclada ceremoniosamente por el camarero con una plétora de condimentos. Otros platos crudos aceptados están igualmente alejados de la naturaleza. El jamón crudo está curado y ahumado. El carpaccio se corta finísimo y se adereza con aceite, pimienta y parmesano. El gravlax se macera en sal, eneldo y pimienta durante días. Incluso el sushi, aunque presenta pescado crudo poco condimentado, tiene como ingrediente principal el arroz hervido. El sashimi exige cortes casi transparentes y una presentación exquisita para acentuar la civilización frente a la crudeza. En los banquetes etíopes de carne cruda descritos por Laurens van der Post, la presentación era mínima, pero la formalidad estaba estudiada. La carne tibia y sanguinolenta se cortaba con cuchillos afilados pegados a la nariz y se mojaba en una salsa berbere tan picante que parecía cocinarla. Después de la invención de la cocina, parece que incluso la comida cruda se adulteró, se civilizó. ¿Cómo llegó este poder transformador a nuestras manos? Casi todas las culturas atribuyen el origen de la cocina a un don divino, a un fuego prometeico robado a los dioses, extraído de una roca por un cazador persa, arrancado de las tierras por un dios jaguar dakota, traído de las entrañas de la tierra por el héroe Maui de las Islas Cook, o incluso inventado por mujeres que lo ocultaban en sus vulvas, según un mito aborigen australiano. Cada cultura tiene su Prometeo. La ciencia, sin embargo, nos ofrece menos certezas. Las cenizas y huesos chamuscados en la cueva del hombre de Pekín son hoy objeto de duda. Las pruebas fehacientes de manufactura de herramientas y control del fuego son mucho más recientes. Quizá la cocina surgió por accidente, como el delicioso cuento de Charles Lamb sobre el porquero chino que quema su casa y descubre accidentalmente el placer de las cortezas de cerdo asado. Una historia que, curiosamente, sitúa el origen en China, cuna de tantas innovaciones. Pero los accidentes rara vez explican los grandes inventos sin una mente creativa detrás. Es posible que practicáramos alguna forma de cocina incluso antes de domesticar el fuego, como los chimpancés que rebuscan hoy en día semillas tostadas en los rescoldos de fuegos naturales. Nuestros ancestros, quizá, también homínidos, podrían haber utilizado las cenizas calientes y los troncos humeantes de los bosques calcinados como hornos naturales para procesar semillas duras, legumbres coriáceas o carne cartilaginosa. La revolución de la cocina fue en esencia la primera revolución científica, un descubrimiento empírico de los cambios bioquímicos que alteran el sabor y facilitan la digestión. Se trata de la química de la cocina. Las proteínas de la carne se fusionan. El colágeno se convierte en gelatina. Las superficies se caramelizan por la reacción de Maillard entre aminas y azúcares. El calor descompone la fécula, liberando azúcares y dorando las dextrinas. El agua caliente ablanda fibras e hincha carbohidratos para espesar salsas. Cocinar hizo los alimentos más digestivos, permitiéndonos comer más, 50 toneladas en una vida moderna, y obtener más rendimiento. Aunque también abrió la puerta al exceso. Y realizó una magia aún más poderosa. Nos permitió hacer comestible lo que era venenoso. El fuego destruye toxinas, como el ácido prúsico de la mandioca amarga, alimento básico en la Amazonia, o neutraliza plagas como el gusano de la triquinosis en el cerdo o las bacterias de la salmonela y la listeria. Se trata de una ventaja cultural inmensa. El control del fuego unió a las comunidades. Cuidar la llama requería trabajo compartido.
El fuego ya era por tanto un foco social por su luz, calor y protección. La cocina perfeccionaría ese magnetismo, añadiendo mejor nutrición y socializando el acto de comer, antes quizás solitario u oportunista. Comer alrededor del fuego se convirtió en un acto comunitario, un ritual que transformaba a competidores en miembros de una sociedad. El filósofo Gaston Bachelard recordaba la hoguera de su infancia como un ente social, donde se comía el fuego, su oro, su aroma e incluso su crepitar. El lugar donde la abuela cocinaba a la vez las patatas para los cerdos y las de la familia, con un huevo cociéndose bajo las cenizas para él. Pero llenar el vacío entre domesticar el fuego y desarrollar técnicas culinarias requirió ingenio. Mantener el fuego encendido era a menudo más fácil que prenderlo. Algunos pueblos incluso olvidaron cómo hacerlo, o lo consideraban demasiado sagrado, dependiendo de vecinos o rituales para reavivar la llama perdida, como en la vigilia pascual cristiana. Usar el fuego para cocinar tampoco era sencillo. El método más básico era suspender alimentos sobre las llamas o las brasas. Práctico si el fuego ya ardía por otras razones, capaz de producir platos sofisticados, como el bonito envuelto en hojas de higuera recomendado por Arquestrato o el festín homérico de Néstor, con la ternera descuartizada, muslos quemados en ofrenda y el resto ensartado en pinchos. Una tradición que perdura en nuestras barbacoas. Pero este método limita el repertorio, consume mucho combustible y tiene connotaciones de salvajismo, como observó un viajero italiano entre los gauchos que asaban carne sin desollar. Una solución llegó con la plancha de piedras candentes, eficaz para alimentos con protección natural como moluscos o envueltos en hojas. Las piedras podrían apilarse, aisladas con hojas o pieles, para crear un calor envolvente, una técnica aún visible en las Islas Cook, donde se usan hoyos ancestrales calentados con cáscaras de coco, o en los clambakes de Nueva Inglaterra, herencia de los nativos americanos. El hoyo para cocinar fue una mejora crucial. Un hoyo seco calentado con piedras se convertía así en un horno. Se alcanzaba el nivel freático en un hervidor. Esta innovación facilitaría el hervido de los alimentos, aunque quizás antes se usaran tripas o pieles llenas de agua suspendidas sobre el fuego. En Irlanda, por ejemplo, se han hallado miles de estos hoyos, algunos revestidos de madera o convertidos en loza por el calor, capaces de hervir cientos de litros de agua rápidamente o asar carne bajo una tapa de turba. Aunque hoy es raro encontrar comida asada en hoyo, salvo en barbacoas tradicionales del suroeste americano, la técnica sobrevive en el Pacífico y dio origen al horno tandoor de la India y Oriente Próximo, esencialmente un hoyo elevado sobre el suelo. Todas estas tecnologías, ya sean brasas, piedras u hoyos, precedieron sin duda a los utensilios de cocina especializados. Quizá grandes conchas o caparazones de tortugas sirvieron de cazuelas, pero las ollas manufacturadas, incluso de madera, llegarían mucho más tarde. Antes era más sencillo tejer recipientes estancos con plantas o recubrir cestas con arcilla, quizás el origen de la cerámica. Una opción aún más primitiva era usar pieles, tripas o estómagos de animales como recipientes naturales. Impermeables y elásticos, podían contener agua y otros ingredientes, sirviendo como calderos o incluso para aplicar baño María si se protegía del calor directo. Vestigios de este sistema perduran todavía hoy. Las mejores salchichas, por ejemplo, usan tripa natural. La morcilla se embute en intestino y la muselina usada en postres reemplaza al estómago o vejiga de antaño. El haggis escocés, por ejemplo, relleno de despojos y harina de avena en un estómago de oveja, aunque adaptado a cultivadores sedentarios,
evoca estas prácticas ancestrales, ideales para pastores transhumantes que no podían cargar con pesadas baterías de cocina. Entre los pueblos nómadas túrquicos, el gran caldero Kazán estaba diseñado para atarse a un caballo, y el escudo sag servía de bandeja para cocinar. La lanza era un tenedor, y quizás la daga, en las cepas sin árboles, fue el primer pincho para el shish kebab. Aún hoy, en sus banquetes más solemnes, los nómadas vuelven a cocinar en pieles y tripas, como en el festín Buryat, donde se cocina cabeza de cordero lanuda y estómago relleno de leche, sangre y ajo. Curiosamente, en Occidente, los intestinos rellenos pueden ser exquisiteces, pero los platos cocinados en estómagos se consideran rústicos y primitivos. Hervir requiere un recipiente cultural, pero también asar requiere un espetón o un fuego controlado. La verdadera transición cultural quizás fue freír, que exigía recipientes manufacturados impermeables y resistentes al fuego. Requería ollas de barro cocido. Los fragmentos más antiguos datan del 11º milenio a.C. en Japón, apareciendo miles de años después en África y Oriente Próximo. Con la olla de barro, la batería de cocina moderna estaba completa. Desde entonces y hasta el microondas, no hemos añadido métodos culinarios auténticamente nuevos, solo herramientas para facilitar los procesos ya existentes. La revolución culinaria fue tan beneficiosa que ha perdurado, pero ninguna práctica escapa a la crítica. Hoy, la cocina misma y sus efectos socializadores parecen amenazados. El movimiento anticulinario tiene ya más de un siglo. Lo iniciaron feministas y socialistas como Charles Perkins Gilman, que querían liberar a las mujeres de la carga de guisar, reemplazando la cocina casera por fábricas científicas de comida. Primitivistas como Gandhi buscaron dietas crudas, quizás por vanidad brahmánica. Hoy, el prejuicio por lo natural atrae a urbanitas que anhelan un retorno al pasado, aliando romanticismo con ansiedad ecologista, llevando a modas como las crudités o los tristes buffets de ensaladas. Esta popularidad de lo crudo no acabará con la cocina, pero otras presiones sí podrían transformarla. La cocina unió a la comunidad. Los hábitos contemporáneos amenazan ese logro. Comemos deprisa, corriendo, sin mirar a quienes nos rodean, en la calle, en la oficina frente al ordenador, en conferencias. Los desayunos familiares han desaparecido. Las cenas compartidas se empiezan a volver raras. Los bocadillos se cogen de estantes refrigerados y se engullen en solitario. La comida está perdiendo su poder socializador. El horno microondas parece el verdugo final de la cocina casera. Su auge ha sido completamente meteórico. Aunque técnicamente es solo otra forma de cocinar, la primera realmente nueva desde la sartén, sus resultados suelen ser poco apetitosos. Se usa sobre todo para recalentar, función que degrada la mayoría de los alimentos. Su popularidad se basa en dos razones dudosas: la comodidad para calentar comidas precocinadas, impulsando el mercado de los pseudoalimentos procesados, y una supuesta liberación que permite a cada miembro del hogar calentar lo que quiera, cuando quiera, sin necesidad de acuerdo o de compartir mesa. Esta nueva forma de cocinar es sorprendentemente contrarrevolucionaria. Invierte la gran revolución que hizo del comer un acto social, devolviéndonos a una fase presocial de nuestra evolución. La comida nutre. La cocina amplió ese efecto. La comida da placer, que a su vez la cocina realza. Forja la sociedad. Pero la siguiente gran revolución en la historia de la comida descubrió que ésta tiene otros vicios y virtudes. Puede codificar significados, aportar beneficios más allá del sustento o provocar males peores que el veneno.
no solo conserva la vida, sino que la mejora o la puede incluso degradar. Posee efectos espirituales, morales, transmutativos. Curiosamente, quienes mejor ejemplifican este descubrimiento son quizás los caníbales. Hemos visto cómo el fuego transformó no solo nuestros alimentos, sino también nuestra sociedad. Pero la historia de la comida da un giro aún más profundo cuando exploramos no solo cómo comemos, sino por qué elegimos ciertos alimentos y rechazamos otros. Más allá de la nutrición y la sociabilidad, la comida se carga de significado, se convierte en vehículo de poder, identidad, rito y magia. Y ningún aspecto de esta dimensión simbólica es tan desafiante, tan perturbador para nuestra sensibilidad moderna, como la práctica del canibalismo. Imaginen el impacto en la Europa del siglo XV. Tras el segundo viaje de Colón, la noticia recorrió las cortes y los puertos. Los antropófagos, los legendarios comedores de carne humana, eran reales. El médico de a bordo describió a los prisioneros arawak liberados del yugo de los caribes en Guadalupe, quienes relataban con horror cómo sus captores devoraban a sus enemigos e incluso a los hijos que tenían con las cautivas, considerando la carne humana el manjar supremo, royendo los huesos hasta dejarlos completamente limpios. Pronto estos relatos se multiplicaron. Los grabados en las primeras ediciones de los viajes de Américo Vespuccio mostraban barbacoas caníbales. Los observadores describían los festines aztecas con esclavos engordados para la ocasión, o cómo los tupinambas consumían hasta las uñas de sus enemigos. Hans Staden narró su aterrador cautiverio entre ellos. Fue testigo de rituales truculentos. La víctima era humillada, obligada a atender el fuego de su propio sacrificio, y era golpeada hasta esparcir sus sesos, despellejada y descuartizada mientras las mujeres corrían con los miembros cercenados, hirviendo las entrañas para hacer un caldo que bebían ellas y sus niños. Theodore de Brie popularizó imágenes de miembros humanos asándose en parrillas. El siglo XVIII, con la exploración de los mares del sur, traería nuevos testimonios. El canibalismo melanesio parecía más práctico, usando hasta los huesos como agujas. Los maoríes explicaron a Cook cómo limpiar un hueso humano, y el canibalismo en Fiji, según los misioneros, superaba toda depravación anterior, practicado no por venganza, sino por una predilección manifiesta por la carne humana. Por supuesto, debemos ser escépticos. El canibalismo ha sido una fuente recurrente de fascinación morbosa, útil para vender libros de viajes o para demonizar al enemigo. Acusar a un pueblo de canibalismo, como de sodomía o de blasfemia, era situarlo fuera de la ley natural, justificando así su conquista, su esclavitud y su expolio. A veces el mito era recíproco. Los nativos sospechaban que los exploradores europeos eran los verdaderos caníbales, horrorizados por su insaciable demanda de esclavos o por sus extrañas costumbres alimenticias. Sin embargo, a pesar de las exageraciones y la propaganda, las pruebas son innegables. Los huesos humanos con marcas de extracción de médula hallados bajo las piedras de antiguas civilizaciones, junto a los numerosos episodios autentificados, demuestran que el canibalismo existió como práctica social generalizada. Incluso en Occidente, más allá de los casos criminales de sádicos como Alfred Packer o Aníbal Lecter, existió un canibalismo socialmente aceptado, aunque extremo: el canibalismo de supervivencia. En asedios, retiradas militares desesperadas o en naufragios, la costumbre del mar autorizaba a los supervivientes a alimentarse de los muertos, a veces incluso echando a suertes quienes serían sacrificados. Desde el Nottingham Galley de 1710, pasando por los esbozos de Géricault para la balsa de la Medusa, hasta el hundimiento del Essex que inspiró Moby Dick, o el infame caso del Mignonette en 1884,
que finalmente llevó a su prohibición, esta práctica fue una realidad brutal en alta mar. Y tuvo también sus ecos en tierra. Estos desertores perdidos, convictos fugados en Tasmania o prisioneros extraviados en la frontera americana, culminando quizás con el conocido caso de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes en 1972. ¿Comerse a la gente está mal? Parece una afirmación simple, pero ante el hambre extrema, el argumento de que es contrario a la naturaleza pierde fuerza. El canibalismo siempre ha tenido apologistas. Unos apelan a la necesidad, viendo la carne humana como último recurso alimenticio. Otros, desde el relativismo social. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, argumentó que era una fase por la que pasaron muchas sociedades, incluyendo las europeas. Montaigne, comparando la práctica con las torturas y masacres religiosas de su propia época en Francia, surgió que comerse a un hombre muerto era menos bárbaro que comerse a los hombres vivos a través de la crueldad y la hipocresía. Robinson Crusoe, tras su horror inicial, reflexionó que para los caníbales no era un crimen, no más que para nosotros comer cordero. Pero la cuestión fundamental no es si existió o si fue moral, sino ¿cuál era su propósito? ¿Era simplemente una forma de obtener proteínas, parte de la historia de la alimentación, o pertenecía a una esfera distinta, la de la historia del significado de la comida, un ritual practicado no solo por sustento físico, sino por su poder simbólico? Aunque algunos caníbales afirmaran comer carne humana simplemente para alimentar el cuerpo, la evidencia apunta mayoritariamente hacia otros objetivos. Los enemigos se convertían en caza, sí, pero su consumo estaba imbuido de ritual. Los Onabasulu de Nueva Guinea solo comían brujos, por ejemplo. Los Hua comían a sus propios muertos para conservar el nu, los fluidos vitales. Las mujeres Gimi devoraban a sus maridos muertos como muestra de respeto, para evitar la pudrición y simbólicamente restituirlos al útero, garantizando así el ciclo de la fertilidad. El canibalismo bélico solía ser selectivo, consumiéndose partes específicas como el corazón, en actos altamente ritualizados. Entre los aztecas, comer la carne de un cautivo era una forma de apropiarse de su destreza y valor, complementando a veces el ritual vistiéndose con su piel desollada. Incluso en Fiji, donde la escala del consumo sugiere un suplemento alimenticio para las élites, los huesos hallados muestran marcas de tortura y sacrificio ritual, distinguiéndolos de los restos de animales cazados por comida. Allí, la carne humana era considerada alimento de los dioses, y el canibalismo era una forma de comunión divina, una metáfora de dominación, parte de un complejo intercambio social y mítico. El punto clave en el que coincidían críticos y practicantes era que el canibalismo afectaba al que comía. Para los críticos era una perversión que embrutecía. Para los caníbales era una forma de autotransformación, de adquirir virtudes, fuerza, coraje, poder de la víctima que ha sido consumida. Aquí reside la segunda gran revolución de la historia de la comida, el descubrimiento de que comer trasciende la mera nutrición. La comida adquiere significado. Se convierte en un acto que puede transformar al individuo, conferirle poder, santidad, pureza o incluso condenarlo. Los caníbales, desde esta perspectiva, no son tan distintos a los modernos consumidores de alimentos integrales, a los vegetarianos estrictos o a cualquiera que elija su dieta esperando obtener efectos que van más allá del sustento. Belleza, inteligencia, salud, superioridad moral, etc. Todos participan de esta revolución que otorgó sentido al acto de comer. Esta búsqueda de significado se extiende a todas las culturas. Casi todas tienen elementos sagrados,
a menudo sus propios alimentos básicos, de los que depende la vida misma. Tenemos el pan de trigo de la Eucaristía cristiana, o el maíz en gran parte de América, el cual era un regalo divino cuya sensibilidad exigía rituales de propiciación antes de ser consumido. A veces lo sagrado reside en lo infrecuente, como los alimentos del Seder de Pascua hebrea, que conmemoran la historia del Éxodo, o el festín de cachorros de perro entre los Ogallala, representación solemne del orden divino, donde la carne se hierve sin condimentos, pues se come por salvación, no por sabor. La sacralidad también puede implicar prohibición. Los hindúes veneran a las vacas absteniéndose de comerlas, colocándolos en la misma categoría intocable que carnívoros o roedores. Las explicaciones racionales para los tabúes alimentarios, ya sean económicas o higiénicas, suelen fracasar ante la complejidad cultural. La prohibición levítica del cerdo, por ejemplo, no se sostiene por razones de limpieza, como argumentaba Maimónides. Quizás, como sugirió Mary Douglas, los animales prohibidos son anómalos dentro de su clase, criaturas que rompen el orden natural necesario para la santidad. En última instancia, las restricciones alimentarias son convenciones, arbitrarias pero socialmente funcionales. Son totémicas, unen a quienes las respetan y definen a los extraños. A menudo se relacionan con la pureza, prohibiendo alimentos que obstaculizan el acceso a lo sagrado. Existen también alimentos demoníacos, como la manzana del paraíso, y comidas que pueden contaminar por asociación: el tótem animal en Fiji, la fruta del cementerio, la comida preparada por alguien impuro sexualmente entre los Bemba, o la carne que se pega a la olla entre los aztecas, presagio de desgracia. Muchos de estos tabúes se justifican por sus supuestos efectos sobre la salud, conectando directamente con la creencia universal en las propiedades mágicas o medicinales de la comida. Esta es la base de la dietética, presente en casi todas las sociedades. Las recetas más antiguas que sobreviven del antiguo Egipto provienen de tratados médicos: achicoria para el hígado, iris para la circulación, hinojo para la colitis y otras muchas. La teoría de los humores dominó la dietética clásica grecorromana, buscando equilibrar cualidades como frío, calor, humedad y sequedad mediante alimentos específicos. Galeno recomendaba combinaciones que hoy nos parecen poco científicas. Esta idea de equilibrar propiedades intrínsecas de los alimentos persiste en muchas culturas, como Irán, India, China con su yin y yang, aunque las clasificaciones varíen enormemente y a menudo se contradigan. Son, en esencia, sistemas mágicos basados en la idea de que adquirimos las cualidades de lo que comemos. ¿Qué es cocinar sino medicina?, se preguntaba un tratado pseudo-hipocrático. Y en cierto sentido, es verdad. La comida es medicina y también es veneno. Comer demasiado o demasiado poco puede ser nocivo. La conexión más evidente surge con las enfermedades carenciales. Enfermedades como el beriberi por falta de tiamina en el arroz pulido, la ceguera por falta de vitamina A, el raquitismo por falta de vitamina B, la pelagra por falta de niacina, el bocio por falta de yodo, la osteoporosis por falta de calcio o la anemia por falta de hierro. El caso más notorio en la historia es el del escorbuto, la enfermedad carencial provocada por la falta de vitamina C o ácido ascórbico. Aunque marginal en la mayoría de las sociedades, se convirtió en una plaga devastadora durante la era de los grandes viajes marítimos europeos a partir del siglo XVI. Los humanos, a diferencia de la mayoría de animales, no podemos sintetizar la vitamina C y necesitamos obtenerla de los alimentos. Tras 6 o 12 semanas sin ella, las reservas corporales se agotan completamente. El colágeno, el cemento celular, se debilita. Los capilares se rompen, provocando fatiga, depresión,
pústulas, hemorragias articulares y sobre todo la terrible gingivitis escorbútica, encías hinchadas, ennegrecidas y pútridas que cubren los dientes haciendo imposible masticar. Las nuevas rutas transoceánicas implicaban travesías de meses, superando el umbral del escorbuto. Transportar alimentos ricos en vitamina C, como frutas cítricas o grosellas negras, era imposible con las técnicas de conservación de la época. El calor destruía la vitamina y la oxidación la mermaba rápidamente. El primer viaje de Vasco de Gama a la India vio la primera gran epidemia de escorbuto documentada, diezmando a su tripulación, que intentaba aliviar sus encías lavándose la boca con orina. Los hombres de Magallanes, tras cruzar el Pacífico, roían cuero empapado en orina de rata con las encías deshechas. Durante 250 años, el escorbuto fue el enemigo implacable de los navegantes. Se buscaron causas en la humedad del mar, la salinidad, el hacinamiento, pero la idea de que los víveres frescos podían ayudar surgió lentamente, influenciada por la teoría humoral de Galeno, que clasificaba el limón como caliente y apropiado para la enfermedad fría del escorbuto. Los médicos de Hispanoamérica, con más experiencia y acceso al conocimiento etnobotánico indígena, hicieron los primeros avances. Fray Juan de Torquemada describió en la década de 1560 la cura milagrosa de una piña silvestre, la cual restauraba las encías y permitía volver a comer. Exploradores como Vizcaíno ya buscaban provisiones frescas como naranjas y limones para prevenir o curar la enfermedad a finales del siglo XVI. Pero los problemas de suministros y conservación persistían. La desastrosa circunnavegación de George Anson entre 1740 y 1744, donde perdió a casi 1.400 de sus 1.900 hombres por escorbuto y otras carencias, impulsó finalmente una investigación sistemática. James Lind, médico naval, realizó en 1747 un experimento controlado a bordo. Dio a distintos grupos de marineros escorbúticos diferentes remedios propuestos: sidra, elixir de vitriolo, vinagre, agua de mar, nuez moscada. El resultado fue claro. Los efectos beneficiosos más repentinos y visibles se debieron al uso de naranjas y limones. Uno de los hombres que los comió estaba listo para el servicio en 6 días. Lind había encontrado la cura, pero no la solución logística. Conservar el zumo de limón destruía la vitamina C o era demasiado caro. Se probaron alternativas ineficaces: sidra, malta sin fermentar, sangre de reno, cerveza de picea. El chucrut, repollo fermentado, retenía algo de ácido escórbico, y Cook lo adoptó, contribuyendo a su notable éxito en prevenir muertes por escorbuto, junto a una estricta higiene. Pero la clave seguía siendo reabastecerse de vegetales frescos siempre que fuera posible. Expediciones bien gestionadas como las de Malespina, con acceso a frutas frescas en diferentes puertos, apenas sufrieron la enfermedad. Finalmente, en 1795, la Marina Real Británica instituyó reacciones regulares de zumo de limón, conquistando al fin al ladrón de los marinos. El triunfo sobre el escorbuto reforzó la idea de que la comida podía ser una poderosa medicina, elevándola por encima de su rol nutritivo. En la búsqueda de la alimentación saludable, la ciencia emergente del siglo XIX se entrelazó con la religión y el misticismo. Las dietas se convirtieron en caminos hacia la salud física y moral. Históricamente, los remedios caros y raros inspiraban más fe, como la anécdota del jesuita Jerónimo Lobo recetando sirope de orina de cabra en Etiopía. Pero la nueva dietética se centró en alimentos corrientes, clasificándolos según sus supuestos beneficios. El vegetarianismo, con raíces antiguas en la sabiduría y la compasión, resurgió a finales del siglo XVIII impulsado por el romanticismo y argumentos económicos.
Sus defensores creían firmemente que la comida imprimía carácter. La carne, afirmaba Ritson y Shelley, conducía a la crueldad, a la cólera, la tiranía e incluso al comercio de esclavos. Pero la moralidad no vendía tan bien como la salud. El reverendo Sylvester Graham fundó en la década de 1830 el culto a la harina integral, vinculándolo a la mojigatería victoriana. Creía que el sexo era malsano y que una dieta vegetariana y abstemia reducía el impulso sexual, promoviendo así la castidad y la fisiología de la subsistencia. Su mensaje conectó con el romanticismo rural, la idea del retorno al arado y al destino manifiesto que impulsaba la expansión hacia las praderas trigueras. Aunque su llamado a comer menos fracasó en una América glotona, su harina integral fue un éxito comercial, dando lugar a los primeros cereales de desayuno listos para comer, como la gránula de James Caleb Jackson. Surgieron imitadores, fanáticos de los alimentos bajos en proteínas. John Harvey Kellogg, de familia adventista, cambió fervor religioso con ambiciones científicas y comerciales, queriendo purgar el colon de bacterias mediante yogur y fibra, a la vez que libraba batallas legales por sus cornflakes. Estos gurús a menudo carecían de formación, como la carismática pero dogmática Sally Rorer, autoproclamada reina de la cocina, que despotricaba contra la mostaza, los encurtidos, el cerdo y la comida frita, mientras promocionaba aceites de semillas de algodón y cereales de marca. Luego vino Horace Fletcher y su obsesivo culto por la masticación, quien decía que se debía masticar cada bocado hasta que perdiera el sabor y enjuagar los líquidos durante 30 segundos. Sus afirmaciones científicas eran disparatadas. La digestión se produce en la parte trasera de la boca, decía, pero su sorprendente forma física y las curaciones milagrosas atribuidas a su método le ganaron cientos de adeptos. Paralelamente, existía una fuerte corriente defensora de las proteínas. El barón von Liebig, pionero de la ciencia alimentaria, clasificó los nutrientes e investigó los extractos cárnicos, buscando la esencia nutritiva. Sus ideas, aunque a veces erróneas como la creencia de que el nitrógeno producía carne, impulsaron la industria de los extractos como Oxo y Bovril, vendidos como carne concentrada y vilipendiados por los partidarios de las dietas bajas en proteínas. James H. Salisbury, creyendo que el hombre era carnívoro en 2/3 partes, culpó a las verduras de la disepsia vegetal y promovió una dieta a base de pastelillos de carne magra de vaca asada en la parrilla, el prototipo de la hamburguesa moderna. A finales del siglo XIX, la pureza se convirtió en la nueva obsesión, impulsada por el miedo a la adulteración de la comida industrializada. Heinz construyó su imperio sobre la imagen de la limpieza, pero la corrupción también existía. La pelagra, causada por falta de niacina en dietas basadas en harinas de maíz, afectaba a los pobres mientras curanderos vendían remedios falsos y nutricionistas influyentes como McCollum o Wiley comprometían sus principios por intereses comerciales. Las industrias promocionaban dietas basadas en sus propios productos, café y donuts, frutas y verduras crudas, plátanos y leche descremada, la dieta del pomelo. Gurús como Gaylord Hauser prometían belleza y pérdida de peso con dietas laxantes y eslóganes pegadizos, mientras otros como William Hay y Lewis Wolver mezclaban pseudociencia con juicios etnocéntricos y racistas sobre las dietas primitivas. Las vitaminas, postuladas poco antes de la Primera Guerra Mundial como el principio vital que faltaban las dietas purificadas, se convirtieron en la nueva panacea. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tiamina se convirtió en la vitamina de la moral, arma secreta contra Hitler. Las vitaminas ganarían la guerra, era el eslogan, y se creía que ejércitos bien alimentados serían invencibles. Dietistas como Orr
promovieron dietas ricas en carne y lácteos basándose en observaciones coloniales sesgadas. Irónicamente, la salud pública británica mejoró durante el racionamiento de guerra, probablemente por la redistribución equitativa y la reducción de grasas y azúcares que por las teorías nutricionales específicas. Estudios posteriores en Alemania sugirieron que simplemente comer más pan de cualquier tipo mejoraba el crecimiento infantil. Hoy vivimos en la era de la abundancia para gran parte del mundo, pero la búsqueda de alimentos mágicos continúa. Dietas taoístas prometen vivir sin enfermedades. La cocina ayurvédica habla del prana o energía universal en el plátano. La creencia en afrodisíacos persiste a día de hoy, atribuyendo feromonas masculinas a las trufas o recomendando apio hervido para efectos increíbles. Las panaceas de la dietética china recomiendan algas para la hipertensión o soja para curar desde el resfriado hasta las úlceras. La teoría humoral del yin y el yang, rechazada en su versión occidental, mantiene seguidores cuando viene con un toque de misticismo oriental. La ciencia lucha por encontrar certezas en un campo donde la composición de los alimentos varía enormemente. Las dietas extrañas pueden causar enfermedades, pero la mayoría de las sociedades tradicionales desarrollaron dietas adecuadas a través de siglos de experiencia. Críticos como James Le Fanu ridiculizan el alarmismo sobre las grasas, señalando estudios que no muestran una relación clara entre su consumo y las enfermedades coronarias para la mayoría de la población. Las excepciones culturales, como los esquimales o los bosquimanos, desafían las generalizaciones simples. Los prejuicios del culto moderno a la salud a menudo parecen más sociales que científicos, herramientas todavía para forjar una identidad de grupo. La revolución que otorgó significado a la comida sigue vigente. Comemos para conectar, para diferenciarnos o para transformarnos. Los dietistas son hijos de su tiempo, herederos de una larga tradición donde la comida es siempre más que simple combustible.